esta presentación le he llamado Feminismo decolonial en Abya Yala. Eh, Primero porque el nombre de América Latina y el Caribe, más allá que la utilice en algunos momentos, pues es colonial, ¿no? Y pensamos que otra vez retomar algunas cuestiones claves en la narrativa histórica es súper importante. Y Abya Yala, para quienes no saben, es el nombre que los indígenas Cuna, que están entre Colombia y Panamá, pusieron al continente antes de llegar los colonizadores. Por eso mucha gente hoy está retomando este nombre de Abya Yala, ¿no? Le he llamado, digamos, feminismo decolonial en Abya Yala, primero porque quiero presentarle cuál es la propuesta del feminismo decolonial para quienes no la conocen, pero también para que sirva para la discusión y el diálogo, digamos, que podamos hacer. Pero le he puesto un subtítulo que para mí es muy importante, que es aporte a la transformación social, porque una cosa es estar en la academia, como yo digo a veces, tragando conceptos, categorías, y otra cosa es hacer acción política. Eso no quiere decir que yo no dé, por ejemplo, feminismo decolonial en la academia, sino que yo siento que la academia no es mi lugar de la política, más allá de que yo introduzca, digamos, esa perspectiva. O sea, yo vengo de colectivos políticos de hace muchos años y particularmente, pues soy parte, como dijo Marcela, del GLEFAS, que es un tejido que tenemos entre varias compañeras y compañeros de la región, donde no solamente pensamos, teorizamos, escribimos sobre feminismo decolonial y otros temas, sino que actuamos políticamente, ¿no? O sea, para mí no hay una separación entre el pensamiento y la práctica, sino que ambas van de la mano. Entonces, al mismo tiempo que estamos haciendo movimiento social y actuando en el movimiento social, pues también estamos teorizando, escribiendo, etcétera, que es parte, digamos, de nuestra política. Entonces, cuando a mí me dicen que es el feminismo decolonial, yo utilizo siempre estas palabras porque son para mí lo clave, y luego lo voy a explicar con más detalle. En primer lugar, para mí es una recuperación en el sentido de que eh, recupera una serie de ideas, propuestas, acciones, pensamientos de muchos de nuestros pueblos, incluso de muchas de nuestras propias propuestas a partir de diferentes corrientes políticas que hemos estado, ¿no? Y ahorita lo voy a explicar con más detalle. eh, y recuperando nuestros propios pensamientos, por ejemplo, del movimiento negro, del movimiento lesbofeminista, etcétera, hemos complejizado a partir de entender la modernidad, colonialidad, estos mismos postulados o estas mismas posturas que nosotros también teníamos como activistas, ¿no? Y pensadoras en ese sentido. Para mí, el feminismo decolonial, como diría Stuart Hall, también es un desenganche, porque supone desengancharte de todo el síndrome colonial, que es la parte más difícil, porque tenemos más de 500 años con la colonialidad encima, pero que es posible también descolonizarnos, no solamente ahora, de hecho, desde el primer momento del colonialismo ha habido revueltas, ha habido resistencia a este régimen colonial. Por tanto, el feminismo decolonial lo que invita es a continuar esta genealogía de las resistencias de nuestros pueblos, no solamente de la Via Yala, de muchos lugares del mundo, ¿no? Y eso implica epistemología, implica pedagogía, implica la política, implica nuestra propia subjetividad, ¿no? Ese proceso de desenganche. En ese sentido también es un reconocimiento porque el feminismo decolonial retoma una serie de saberes, tanto de nuestros pueblos como de sujetos, sujetes colectivos de muchas partes del mundo que no han sido legitimados en la producción del poder, precisamente por la colonialidad del saber, ¿no? Entonces también es un reconocimiento a muchas de tanto nuestras propuestas como también de muchas otras, de muchos pueblos del mundo que buscan precisamente la transformación social, ¿no? Y en ese sentido, por eso, es un proceso restaurador, porque igual que ustedes, yo creo que yo aprendí mucho del conocimiento eurocentrado, racista, clasista, heterosexista, ¿no? Y tanto
las fuentes del feminismo decolonial, como el feminismo decolonial mismo, es también un proceso restaurador para muchas de nosotras, para, como diría Fanon, las y los condenados del mundo, ¿no? Por tanto, el feminismo decolonial ha implicado un proceso de revisión y redefinición, digamos, de los lugares políticos que muchas ya veníamos haciendo de hace mucho tiempo. Y esto lo digo además porque ahora el feminismo decolonial, por lo menos en la región de la Via Yala, está de moda, ¿no? Inclusive hay cosas como que no compaginan con la propuesta del feminismo decolonial. Por ejemplo, a mí me llaman desde el Estado para dar talleres sobre el feminismo decolonial o hacer una política pública desde el feminismo decolonial. Sabemos que en las universidades, pues mucha gente está utilizando nuestros textos, nuestra perspectiva. Eso no es malo del todo. El problema es cuando eso se convierte solamente en una moda académica, ¿no? Y eso es lo que por lo menos desde el GLEFA nosotros queremos evitar porque eh, el feminismo decolonial es una acción encarnada, que es colectiva además, ¿no? Y es colectiva fuera precisamente de las instituciones como las academias y el Estado, por ejemplo. Entonces, lo que voy a abordar a partir de ahora son cuáles son las fuentes de ese feminismo decolonial, que son precisamente esas corrientes, ¿no? Que hemos estado muchas de nosotras, pero también cuál es la complejización que nosotras hemos dado a ciertas posturas eh, nuestras, de hecho. Y también algunos elementos de lo que se proyecta modernidad, colonialidad o la perspectiva de colonial, que yo creo que es lo más difundido, pero que voy a repasar algunas cuestiones en ese sentido, ¿no? Entonces, decirles que la primera, nuestra maestra, la primera que propone el concepto del feminismo decolonial, pues es María Lugones, ¿no? Fue una argentina, se nos fue hace unos añitos, pero que su trabajo y su vida, digamos, también la hizo mucho en Estados Unidos, ¿no? Se definió primero como mujer de color, luego como mestiza, pero María trabajó muchísimo tiempo en términos de la implicación del género, raza, la colonización, de los feminismos de mujeres de color de Estados Unidos. Ustedes saben más que yo que esa categoría no necesariamente se limita al color de la piel, sino a lugares políticos, ¿no? Y también los llamados feminismos del tercer mundo. Entonces a María le debemos todo este aporte. Hay varios textos de ella, inclusive en inglés, en español, que lo pueden buscar, que trabaja fundamentalmente sobre esta propuesta, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, hay algunas cosas que yo quisiera destacar aquí sobre categorías claves de María Lugones, ¿no? Una de ellas es la colonialidad de género, ¿no? En la colonialidad de género, lo que fundamentalmente ella viene a explicar es que el género es una cuestión colonial. Y esto yo creo que hay un parteaguas en lo que venía diciendo el feminismo, ¿no? De hace mucho tiempo, donde se decía que el género era una construcción social, pero nunca se pensó desde el punto de vista colonial, ¿no? El argumento de María es que esta lógica de la dicotomía de género se introduce a partir del siglo XVI, precisamente en el inicio de la colonización, y, digamos, basándose en muchos trabajos, ella dice cómo el género en muchas sociedades no era un principio organizador de lo social, ¿no? Como sí lo ha sido o como sí lo fue en diferentes sociedades colonizadas por Europa, ¿no? Es a través de la colonización, del proceso de la colonización, que se da esta ideología, digamos, y la concreción de la práctica de la diferencia sexual. Por eso a María nunca le gustó decir que existen mujeres colonizadas, porque eso no tiene sentido, ¿no? Las colonizadas no tenían género, que es lo que ella viene a mostrar en uno de sus trabajos, ¿no? Y esta lógica de la imposición del género lo que viene, según María, es a destruir una serie de cosmogonías ancestrales, ¿no? Imponiendo lo que ya sabemos que es una visión también dualista de la modernidad, en ese sentido, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, para ella no existía ese dimorfismo sexual, que de hecho había, según María, relaciones en diferentes sociedades, ¿no? Lo que hoy podríamos llamar relaciones homosexuales o lésbicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido,
pues el género viene a construirse colonialmente como un instrumento de dominación, donde aquí el judeocristianismo pues es fundamental, ¿no? Introduciendo, por ejemplo, esta visión de la familia nuclear, ¿no? Introduciendo la idea del matrimonio, que luego se hace una institución, introduciendo inclusive las categorías de hombre y mujer de acuerdo a las experiencias que estaban en Europa, ¿no? Entonces, digamos, eso es un elemento central que es una de las categorías claves para pensar el feminismo decolonial, ¿no? De María Lugones, aunque no es la única. Voy a decir otra más adelante. Hay algunas críticas a María Lugones, que es un debate en este momento sobre eso. Eh, por ejemplo, está el feminismo comunitario, digamos, donde está Julieta Paredes, donde está Adriana Guzmán, que dicen que efectivamente antes de la colonización existía, por ejemplo, el patriarcado, por tanto, existía el género, ¿no? Esto es un problema, yo siempre he dicho que es un problema anacrónico y ahistórico, por lo cual es un debate, ¿no? Ellas decían, en las sociedades precolombinas sí existía el género, por tanto, sí existía la dominación patriarcal, ¿no? También la posición de Rita Segato, donde ella viene a hablar de que existe un patriarcado, perdón, de baja intensidad en las sociedades premodernas, que no es el patriarcado como se define ahora en las sociedades modernas, y que luego hay un patriarcado de alta intensidad, que es lo que conocemos, digamos, esta dominación supuestamente masculina, universal, etcétera, etcétera, en muchísimas sociedades, ¿no? A esto el feminismo comunitario le llamó entronques de patriarcados, ¿no? Digamos, lo presento como uno de los debates que se le hace a María Lugones a partir de su categoría colonialidad de género. Eso de entrada, porque eso es una categoría fundamental, ¿no? A pesar de que la colonialidad de género ha sido una categoría fundamental para el feminismo decolonial, yo quisiera ahora presentar eh, unas lo que yo considero que son las fuentes más importantes, digamos, de el feminismo decolonial, porque son otro tipo de genealogía que no niega, obviamente, a nuestra maestra María Lugones, pero que sí, digamos, abre la posibilidad de pensar otras cuestiones, que es lo que me va a permitir entonces decir por qué nosotras nos planteamos desde el feminismo colonial cuáles son las críticas que le tenemos al feminismo, pero no solamente al feminismo, y también cuáles son las propuestas, ¿no? Una de ellas es lo que hemos llamado, eh, digamos, en un momento el afrofeminismo. Hay una cosita, a ver, ok. El afrofeminismo o el movimiento de mujeres negras, etcétera, que empezamos en esta región desde los años 70 y 80, ¿no? Desde ese momento ya nosotras, y aquí hay muchas compañeras que empezamos a iniciar este, este movimiento, hablábamos de la importancia de interconectar, decíamos en ese momento, las experiencias de raza, de sexo, de clase. También en ese momento le llamábamos variables codependientes o situaciones de opresión o experiencias de opresión interconectadas. Obviamente todo esto lo relacionábamos con el colonialismo y la esclavitud, recuperando también al mismo tiempo lo que eran las luchas ancestrales de nuestros pueblos, ¿no? Y la resistencia desde el mismo momento colonial. También la lucha que hicimos por visibilizar el racismo en el feminismo, porque en ese momento todavía se hablaba de esa mujer universal, ¿no? Pero también del sexismo en el movimiento negro, ¿no? Lo que Solí Carneiro, que es esta filósofa afro-brasileña que tenemos aquí, llamó ennegrecer el feminismo y feminizar la lucha antirracista, ¿no? Y luego hay unas pensadoras que para nosotros han sido claves, como por ejemplo Leila González, afro-brasileña, que eh, propuso, digamos, el concepto de amefricanidad para mostrar la complejidad de lo que era la América, las Américas, ¿no? Pero también de otras culturas como las indígenas. Y es muy interesante porque luego de leer a Quijano, nos damos cuenta, y eso lo anda por ahí en un texto que escribí, que Leila ya hablaba sin utilizar el concepto de colonialidad, lo que eran las estructuras, digamos,
raciales, sociales, de clase, etcétera, que se empezaron a, a definir, digamos, en momentos de la colonización, pero que hubo una extensión de esa, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, hoy, por eso decimos muchas América Latina, que también es una propuesta de Leila González, precisamente recuperando toda esta genealogía, digamos, afro, que ha sido fundamental también en América Latina, ¿no? Las Black Feminists de Estados Unidos, que ustedes conocen más que yo, pues han sido también otro referente importantísimo, ¿no? Primero porque también fueron de las primeras que empezaron a hablar del entrecruzamiento de esas opresiones de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, utilizando conceptos como, por ejemplo, simultaneidad de opresiones, que lo hizo el que fue el primer, digamos, colectivo que se enuncia desde el feminismo negro, o la propuesta de matriz de opresión que utiliza Patricia Hill Collins, ¿no? Una epistemóloga muy importante afroamericana. Pero también hay algunos elementos claves del Black Feminist que para nosotras hoy sigue siendo muy importante como feministas decoloniales, ¿no? Una es cómo la experiencia es una fuente de conocimiento. Perdón que hay algunas palabras en portuñol, ¿no? Por eso lo tradujo muy rápidamente. Entonces, aquí la experiencia, porque uno de los problemas es cómo a la gente afro, la gente indígena, la gente campesina, siempre somos los testimonios o la materia prima de las grandes investigaciones de la gente blanca, ¿no? Y una de las cosas que el feminismo negro ha insistido, primero, es como la experiencia de vivir la opresión, es decir, la encarnación de la opresión, da posibilidades de entenderla, ¿no? Eso no es automático, no siempre es así, porque hay gente que es negra y no necesariamente entiende que existe el racismo, pero es, como diría la misma Hill Collins, es un privilegio epistémico, ¿no? En el sentido de que entender y vivir la opresión, pero al mismo tiempo entender, vivir y actuar la resistencia es un privilegio epistémico. Por tanto, aquí la experiencia es fundamental para nuestros pensamientos a nivel general, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay una serie de conceptos que desde el feminismo se entiende la violencia, por ejemplo. Cuando hablo del feminismo sin apellido, estoy hablando del feminismo blanco y hegemónico, ¿no? Cómo se entiende la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, desde una lógica de género, cuando no necesariamente solamente la violencia hacia las mujeres se puede explicar por el tema del género. Por eso, nosotras y la Black Feminist y tanto nosotras de aquí de la región, pues también hemos complejizado la violencia al hablar de violencia racial, violencia heterosexista, etcétera, porque precisamente a partir de esa matriz de opresión no se puede explicar la violencia solamente a partir del género, ¿no? Y esto tiene que ver también con otras categorías importantes, como por ejemplo división sexual del trabajo, cuando se pensaba que la división sexual del trabajo lo que explica fundamentalmente es que los hombres están en un tipo de trabajo más valorado, están en el espacio público y las mujeres supuestamente en el hogar o en trabajos menos remunerados, ¿no? Eso no quiere decir que no es de todo cierto. Lo que pasa es que cuando a eso le metemos racismo y le metemos clasismo para analizarlo, pues obviamente el concepto de división sexual del trabajo pues se nos queda muy corto, ¿no? O por ejemplo los análisis que se hacen de la familia del feminismo blanco, las feministas siempre decían que la familia era ese núcleo de la sociedad que reproducía lógicas de poder, cosa que es cierta, pero nosotros también ampliamos el debate de la familia, sobre todo a partir de la experiencia de nuestro pueblo, que tiene que ver con familias extensas, ¿no? Familias extensas que inclusive el vecino o la vecina es parte de tu familia, no necesariamente consanguínea. Y frente al racismo institucional, por ejemplo, esas familias extensas se te convierten en un lugar de opresión, ¿no? También ha sido súper importante el tema de la espiritualidad, tanto en Abya Yala como también en otros lugares del mundo, como la música también, como lugares de libertad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha significado el blues, ¿no? Como también aquí en la Abya Yala, todo lo que ha significado los ritmos y las expresiones culturales de nuestras comunidades han sido fundamentales porque eso también es epistemología y es también filosofía, ¿no?
Y bueno, también con todo eso, pues Audre Lorde en un momento cuestiona la lógica de la sororidad que el feminismo blanco estaba planteando como aquella posibilidad o esa política que teníamos que pensar para amarnos y solidarizarnos con todas las mujeres. Audre Lorde tiene un pasaje súper importante que ella dice, ¿cuál teoría explica cuando una mujer negra va donde una feminista que va a dar un curso, una conferencia de feminista, y que esa mujer negra le está lavando los calzones, le está limpiando la casa, etcétera, ¿no? Para decir, digamos, esta lógica de la sororidad entre mujeres, lo que oculta es mucho racismo y mucho clasismo. Por tanto, esa es otra fuente importante para nosotras que han sido fundamental. Pero también otras fuentes han sido las compañeras, mujeres y feministas indígenas y de origen indígena de Abya Yala. Y pongo mujeres y feministas indígenas porque no todas se quieren llamar feministas, precisamente porque vienen de otra genealogía. Por ejemplo, Aura Cumes, que está aquí, y Gladys Tzul, pues no quieren llamarse feministas porque la genealogía de sus luchas viene precisamente de posiciones anticoloniales, de sus propios movimientos, ¿no? Hay algunas otras que obviamente sí retoman el feminismo y hay otras que tienen un origen indígena, como por ejemplo la misma Silvia Rivera Cusicanqui, también reconozco, digamos, que Julieta Paredes, más allá de que hay mucha controversia con este personaje, pues fue la que creó el feminismo comunitario. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que también estas compañeras, al mismo tiempo que lo estábamos haciendo las afro, estaban también hablando de la triple opresión de raza, etnia en este caso, clase, sexo, ¿no? Y hay una cosa que el feminismo decolonial retoma de ella y es el tema de lo comunitario. Una de las cosas que el feminismo blanco, o que aprendimos del feminismo blanco hegemónico, era que supuestamente todos los hombres eran nuestros enemigos, ¿no? Sin embargo, estas compañeras siempre nos llamaron la atención diciendo, es que en nuestra comunidad hay hombres que conjuntamente con nosotras están luchando, por ejemplo, frente a las multinacionales, frente al tema del despojo, etcétera. Pero además, esto también es una lógica totalmente eurocentrada de cómo separar y fragmentar las comunidades, ¿no? Entonces, llamando la atención sobre eso, una de las cosas que el feminismo decolonial retoma hoy es la importancia de la comunidad como un centro de la política y no la fragmentación que muchas aprendimos del feminismo blanco, ¿no? Eso no quiere decir que no haya hombres indígenas machistas, por supuesto que existen, pero como decía Berta Cáceres, una de nuestras líderes lencas de esta Via Yala, que la asesinaron precisamente por eso, ella decía, el tema del patriarcado, la patriarcalización, el tema del racismo, el tema de lo neoliberal, tenemos que hacerlo en comunidad conjuntamente, porque igual los hombres también han sido socializados dentro de la lógica patriarcal, por ejemplo, ¿no? Aunque se han aprovechado de eso, pero esta lucha contra el racismo, contra el etnocentrismo, contra el despojo, contra el sexismo, se hace desde la comunidad. Es decir, aquí lo colectivo es fundamental. Y además eso viene con otra cuestión adicional y es cómo estas comunidades, tanto afro como indígenas, nos han enseñado a tener una posición en contra del antropocentrismo. Es decir, pensar más en ontologías relacionales donde la tierra, la montaña, el río son tan importantes como los seres humanos, ¿no? El antropocentrismo precisamente digamos, una de las consecuencias de estas lógicas desde el mismo momento colonial es que la naturaleza supuestamente debe ser explotada, ¿no? Así empezó el colonialismo. Y como a los seres que estaban ahí, indios como negros, africanos, se le consideraba como animales, pues implicaba, digamos, la explotación tanto de estos seres humanos como también de otros seres de la naturaleza. Y una de las cosas fundamentales del feminismo decolonial precisamente es retomar esas enseñanzas que son ontologías relacionales, es decir, no hay nada por fuera de una relación entre todos esos seres que vivimos en esta tierra, ¿no? Obviamente estas compañeras también han luchado muchísimo por la invisibilización que han hecho sus propios movimientos sociales indígenas en relación a las mujeres indígenas. Entendemos que hay unas cosmovisiones que no han aportado muchísimo. Por ejemplo, Aura Cumes tiene un trabajo muy interesante sobre el Popol Vuh,
que es el libro sagrado de los mayas, ¿no? Y ella ahí coincide con María Lugones en decir, si hacemos una lectura sobre el Popol Vuh, veremos que no hay ni hombres ni mujeres, sencillamente hay gente. Digamos esto para traducirlo al español, ¿no? Ella lo dice con otras categorías, ¿no? Y el Popol Vuh da la posibilidad de entender algunas cuestiones importantes de cómo antes de la colonización había otras maneras de pensar los seres humanos, la naturaleza, etcétera, pero también las relaciones sociales, ¿no? Por tanto, el territorio es un centro de las luchas, ¿no? Algunas de ellas del feminismo comunitario, tanto Lorena Capnal de Guatemala, que tenemos aquí, como Julieta Paredes, han siempre hablado de territorio cuerpo, ¿no? Pensando esta relación entre cómo hay una relación entre los cuerpos de las mujeres que han sido también violentados, tanto en situaciones de conflictos armados como no. ¿Mm? Y este territorio como el elemento clave para articular, digamos, una lucha como un frente a las lógicas de poder que son racistas, heterosexistas, etcétera. Y bueno, otros y otras también han utilizado el concepto de comunalidad, ¿no? Como un concepto clave para no solamente pensar las lógicas de opresión, sino también las lógicas de resistencia histórica, de autonomía histórica que han tenido muchos de los pueblos. Por tanto, ha sido para nosotras otra fuente importante del feminismo decolonial. Muchas de nosotras también venimos de la corriente autónoma latinoamericana. Surge fundamentalmente en los años 90, que lo que hacíamos era denunciar la dependencia política económica de estas lógicas de la política del desarrollo que se van imponiendo en los países del tercer mundo a través de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, de la USAID, toda, digamos, la gobernancia internacional. Eh, y esto es importante porque esta es la colonialidad contemporánea, ¿no? Es decir, esta lógica de pensar que hay áreas que son, de hecho, el concepto de subdesarrollo surge de ahí, ¿no? Y que hay países desarrollados, etcétera, donde obviamente, pues los desarrollados son Europa, Estados Unidos, cuando luego se hace imperio. Y esto ha tenido una consecuencia en los movimientos sociales de los años 90. Acordémonos que los años 90 es cuando entra el liberalismo, el neoliberalismo, perdón, donde hay mayor privatización, donde la cuestión pública, digamos, pasa a ser sustituida por la privatización, ¿no? Entonces, eso ha hecho que los movimientos sociales, por ejemplo, se han institucionalizado, donde aquí la cooperación internacional, la lógica de los estados, sobre todo transnacionales, vienen a cumplir un papel fundamental, ¿no? Entonces, los movimientos sociales, dentro de ellas los feminismos, pero no solamente los feminismos, sino yo creería que casi todos los movimientos sociales en esta región y en otras regiones también, pues se han tecnocratizado, ¿no? Y esa tecnocratización viene muy bien con el desarrollo de las ONGs, cosa que antes no existía. Y las ONGs lo que son es una especie como de híbridos, ¿no? Entre supuestamente gente del movimiento social, pero que también da una serie de servicios que se supone le deben corresponder al Estado, ¿no? Y además, en este momento, digamos, hay una imposición de la agenda global de los derechos, ¿no? Entonces empiezan los derechos sexuales y reproductivos, tomar mucha fuerza los derechos humanos, aunque eso empezó desde que Estados Unidos empezó a ser imperio a nivel global, y el tema de la autonomía, por ejemplo, de la radicalidad de los movimientos se va perdiendo, cosa que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la corriente autónoma que retoma el feminismo decolonial y que nosotras fuimos parte, también mantiene como principio ético-político la autonomía. La autonomía en relación al Estado, autonomía en relación a los partidos políticos, la autonomía en relación inclusive a la academia, ¿no? Inclusive a las ONGs también. O sea, no se puede hablar de que una ONG pueda hacer feminismo colonial. Eso no tiene nada que ver con lo que es la propuesta política. Y obviamente otra de las cuestiones que se depende de esta autonomía es el tema de la autogestión. Es decir, sabemos que es importante hacer cosas con el dinero, o sea, yo creo que nada se mueve sin el dinero casi, pero también tendríamos que desarrollar una serie de acciones políticas desde la autogestión, desde el trueque, desde el intercambio, etcétera, que el dinero, digamos, y sobre todo el dinero venido del norte, no sea el condicionamiento político
que condiciona, valga la redundancia, las acciones políticas que hacemos, ¿no? Y eso ya lo veníamos haciendo desde los años 90, desde la corriente autónoma. Desde el movimiento, desde el feminismo materialista francés, quiero solamente decir algunas cosas que yo particularmente retomo, y es, digamos, uno de los análisis que yo creo más importantes de este feminismo fue pensar la heterosexualidad como un régimen político, no solamente la heterosexualidad como una eh, expresión diversa de la sexualidad, sino que, por ejemplo, cuando Monique Wittig, que una de nuestras pensadoras importantes de esta corriente, y que de eso se trata mi libro, La Nación Heterosexual, dice que la heterosexualidad es un régimen político, es porque se basa primero en una ideología, la ideología de la diferencia sexual, hombres y mujeres, pero que además tienen que ser reproductivos, etcétera. Y esto no solamente tiene que ver con el tema del deseo, ¿no? Sino que tiene que ver con las relaciones económicas, políticas, sociales, etcétera. Una de las cosas que yo muestro en ese libro es cómo la idea de nación y del Estado está basada en la heterosexualidad, ¿no? Y cómo los discursos desde el mismo momento colonial que se va creando, digamos, la lógica de la república y la lógica de los estados nacionales es profundamente heterosexual. Una de ellas es la familia nuclear, ¿no? Pero no solamente, pero además cuál es la concepción, por ejemplo, desde las constituciones que se tienen de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, etcétera, etcétera, y cómo deben funcionar. Entonces, esto es un soporte político muy importante y teórico para nosotras, entender la heterosexualidad como régimen político, pero que cuando empezamos a complejizar esta posición, ¿no? Desde el feminismo materialista francés, nos damos cuenta, articulándonos con la propuesta de colonialidad de género de María Lugones, que también la heterosexualidad es colonial, ¿no? Toda esta lógica de pensar una familia o del movimiento LGTB, soñar con un matrimonio igualitario, todo eso tiene que ver con la heterosexualidad como régimen político que se inicia fundamentalmente en el judeocristianismo. Ahí yo siempre les he recomendado que se lean las leyes de Burgos, ¿no? De 1512, porque es en este momento donde los colonizadores empiezan a consolidar, digamos, su idea de lo que debe ser una familia, de cómo las mujeres deben vestir, de cómo las mujeres tienen que depender de los hombres, etcétera. O sea, que tenemos pruebas suficientes para decir que efectivamente es colonial, ¿no? Y bueno, del feminismo postcolonial, aquí yo pongo dos de sus mayores leídas. Una de ellas es Chandra Mohanty y otra es Spivak. Retomamos tres categorías que yo creo que son súper importantes. Una es la violencia epistémica. En eso, o sea, cuando Chandra Mohanty, por ejemplo, utiliza a las mujeres del norte, van al sur a estudiar las mujeres del sur, asumiéndolas sencillamente como víctimas, ¿no? Con sus categorías de análisis, que son blancas, que son eurocéntricas, euronorcéntricas, y la toman entonces como objeto de estudio, ¿no? Ella dice esto, violencia epistémica que se articula entonces al colonialismo discursivo, es decir, cuáles son los discursos que en el feminismo, pero eso lo podemos extender, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que en general son coloniales, por lo cual estos lugares, digamos, hegemónicos, pues han impactado tanto, no solamente en la academia, sino también a los movimientos sociales? Entonces, existe un colonialismo discursivo y una de las acciones del feminismo decolonial precisamente es descolonizar los discursos, ¿no? En su contenido y además entender cómo se producen en términos de las narrativas. Y el otro concepto importante es el que ha desarrollado Spivak, Gayatri Spivak, sobre esencialismo estratégico. El contexto de este concepto tiene que ver cuando la corriente postestructuralista empieza a cuestionar las identidades, ¿no? Entonces empieza a decir las identidades no sirven, estos son coyunturales, estas son contextuales, etcétera, etcétera. Lo cual nosotras hace mucho tiempo he estado diciendo que efectivamente las identidades no son suficientes para un proyecto de un proyecto de transformación social. O sea, no es que yo hoy me voy a dejar de decir lesbiana feminista o que mañana yo decida dejarme de decir afrodescendiente. Esas son identidades importantes,
porque son identidades que nos posicionan en la vida, ¿no? Ahora, se supone que para un proyecto de transformación, esto tiene que ser, como dice Spivak, una estrategia, no puede ser el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es acabar con la matriz de opresión colonial, que es racista, que es sexista, que es heterosexista, que es neoliberal, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí las estrategias son, las identidades políticas son más estrategias, son contextuales, depende de dónde, cuándo, por qué, etcétera, pero nunca la vamos a tomar como el fin en sí mismo de nuestra política. Por ejemplo, eh, yo me posiciono como lesbiana, feminista, antirracista, etcétera, pero lo que yo quiero es acabar con el heterosexismo racista, ¿no? No necesariamente solamente decir estoy orgullosamente lesbiana, ¿no? Que eso es importante, pero no es suficiente para una política de transformación social. Esto ya lo expliqué. Bueno, entonces, estos son, digamos, fuentes importantes de nuestra propia eh, acción política que va entonces complejizando algunas de las cuestiones que hoy retomamos del feminismo decolonial. Y esta parte lo voy a pasar muy rápido porque es mucho, ¿no? Este proyecto, bueno, estos fueron los iniciadores y las iniciadoras de lo que es el proyecto Modernidad Colonialidad o la opción de colonial, que fue un conjunto de gente que estaba metida mucho en la academia, fundamentalmente latinos y caribeños y caribeñas que están en Estados Unidos, pero que algunos de ellos y algunas pues han tenido también algún rol importante en los movimientos sociales, ¿no? Entonces aquí hay una serie de categorías que nosotras retomamos de esta propuesta que nos parece que son importantes, ¿no? Una de ellas es la modernidad eurocentrada, es decir, como Enrique Dussel, por ejemplo, que es el que está, ¿dónde está Dussel? Por aquí, ¿no? Habla de cómo la modernidad como proyecto de civilización ha sido totalmente eurocentrada. Es decir, es Europa que se ha creído que está por encima de todo el mundo, en un primer momento, luego Estados Unidos, por supuesto, y se consideró que América entonces era la periferia. Esta lógica de la modernidad, de pensar que la modernidad como proyecto civilizatorio empieza con Grecia, con Roma, luego sigue con la Ilustración, con el Renacimiento, etcétera, se dice, este grupo, digamos, mostró que hay una parte oculta dentro de eso y es que todo el hecho de que Europa haya tomado la centralidad en el mundo se debe al colonialismo, ¿no? Que es el lado oscuro de la modernidad, colonialidad, como le llaman. Entonces, este es un aporte muy importante para nosotras entender cómo hay una relación entre modernidad occidental con el colonialismo, que una de las acciones, digamos, del feminismo decolonial es precisamente mostrar esta lógica colonial, ¿no? Por otro lado, este sistema que Wallenstein en un momento habló de que existía, digamos, un sistema moderno, este grupo le dice, sí, es un sistema moderno, pero también es un sistema colonial, precisamente eh, por lo que yo expliqué anteriormente. Y entonces viene aquí a surgir un concepto que es el de colonialidad, ¿no? La colonialidad no es más que la secuela del colonialismo, es decir, empieza con las jerarquías raciales, sociales, de sexo, etcétera, en el momento colonial, pero se va extendiendo hasta el día de hoy. Por eso hoy tenemos colonialidad, ¿no? Y somos parte de la colonialidad. Y por eso se dice que es el lado oscuro de la modernidad, la parte que no se ve. Bueno, entonces a partir de ahí, entonces se desarrollan una serie de conceptos como por ejemplo colonialidad del poder, que lo propone Aníbal Quijano, que tal vez es el maestro de todo el resto, que es la colonialidad del poder se refiere fundamentalmente a relaciones de explotación, dominación y conflicto a partir de entender cómo se dan las economías a nivel del mundo y cómo también se da la política. Uno de los elementos clave que Quijano desarrolla aquí es cómo esta modernidad también ubica al Estado-Nación como el centro de la política, como el centro de la definición inclusive de subjetividades. Por tanto, es estadocéntrica, ¿no? La colonialidad del saber, que aunque Quijano fue quien empezó, también Edgardo Lander de Venezuela, que está por aquí, también desarrollo tiene que ver con las epistemologías, ¿no? La filosofía, la ciencia, el pensamiento, es decir, cómo hay una serie de conocimientos que son validados,
por ejemplo, en la academia, ¿no? Y otros que no son validados, y cómo se desarrolla inclusive la academia misma, ¿no? Al ser una institución totalmente colonial en ese sentido. La colonialidad del ser es una categoría que desarrolla Nelson Maldonado, que es de Puerto Rico, pero que también vive en Estados Unidos, y tiene que ver con los análisis de Frank Fanon sobre la humanización y no humanización que empezaron a hacerse por los primeros pobladores, luego con los africanos en calidad de esclavizados, y luego entonces en la colonialidad contemporánea, lo que vemos hoy, lo que sucede con las personas racializadas, con la represión policial sobre la gente negra aquí, con los asesinatos de líderes indígenas cuando defienden sus territorios, con los feminicidios, es decir, hay una deshumanización del ser, ¿no? Esta colonialidad del género, que ya le expliqué, pero también hay otras categorías que han surgido, como por ejemplo colonialidad de la naturaleza, lo que yo explicaba un poquito hace un ratito, ¿no? Esta lógica antropocéntrica que hay sobre cómo pensamos lo que es la naturaleza fuera de nosotros y nosotros, ¿no? También colonialidad de la religión, es decir, la imposición del judeocristianismo y la fuerza además que están tomando hoy muchísimas religiones protestantes, ¿no? Que inclusive en países como Brasil, pues han tenido que ver con el tema del Estado, define cuestiones de Estado, ¿no? Lo ha hecho siempre, pero digamos, ahora está tomando mucho más fuerza y esta lógica de, de la represión policial y de comunidades también, ¿no? Que hay en relación a religiones de matriz africana y de origen indígena, ¿no? Han sucedido muchísimas cosas en Guatemala, aquí en Colombia, también en Brasil, de cómo hay una persecución de estas prácticas que no son las judeocristianas, ¿no? Y eso tiene que ver con la colonialidad de la religión. También se ha desarrollado el concepto de colonialidad de la mirada, ¿no? Que vemos. Y aquí Silvia, Joaquín Barrientos ha trabajado mucho esto, también Yudelki Espinosa, pero también podemos retomar los trabajos de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Sobre la sociología de la imagen, es decir, cómo a partir de las imágenes, tanto de lo que pintaron o lo que dibujaron los coloniales, como también otros y otras, podemos también ver, digamos, la colonialidad y podemos inclusive hacer contranarrativa. Es decir, que además de un discurso se convierte en una metodología, que yo creo que es lo más interesante. Y bueno, quería traer aquí también muchas de las propuestas de Catherine Walsh sobre pedagogías decoloniales, donde hay muchísimo trabajo. Nosotras como GLEFAS también participamos en uno de los volúmenes donde hay unas pedagogías, ¿no? A través de diferentes metodologías que son decoloniales, que lo que buscan es precisamente reconocer esos otros saberes, esas otras maneras de hacer conocimiento, ¿no? Entonces, esos son elementos centrales para el feminismo decolonial. Bueno, como ya le dije, hay otras propuestas. Entonces, para ir cerrando esta parte, ¿cuáles son las críticas que el feminismo decolonial el feminismo decolonial nuestro, el del GLEFAS, ¿no? Tiene? Primero, una crítica a la lógica de lo que es el desarrollo, que ustedes saben que el discurso del desarrollo se impone como un paradigma, ¿m? Y son los desarrollados ellos, somos los subdesarrollados ellos, pero eso también implica en las maneras, por ejemplo, en que las organizaciones sociales piensan lo que es el desarrollo, inclusive nuestra propia subjetividad, ¿no? Muchas de nosotros, por ejemplo, estamos en la universidad porque, bueno, además de darnos trabajo, pero sabemos que eso da prestigio, esta lógica del empoderamiento que hay ahora, esta lógica neoliberal, ¿no? De entrarnos a este discurso, todo eso, eh, pues tenemos que hacer una crítica, ¿no? Inclusive de hecho, una crítica también a esta lógica de pensar que lo que sucedió no fue el colonialismo, sino que fue una conquista, un encuentro de culturas, etcétera. Todo eso forma parte de nuestras críticas, que obviamente salir de ella no es tan fácil, ¿no? Porque descolonizarse no es tan sencillo, pero que son elementos clave. La otra es esta crítica que le tenemos a pensar un patriarcado universal, ¿no? Que, digamos, María Lugones aporta con su concepto de sistema colonial de género, al pensar cómo el patriarcado también pues fue colonial. Por tanto, no creemos, por ejemplo, que en el feminismo exista un sistema de sexo-género compartido, es lo que le llama Judith Espinosa el racismo de género, ¿no? Sino que
cuando estamos pensando que hay un sistema de sexo-género compartido por muchas mujeres, entre comillas, estamos dejando de lado otro tipo de relaciones sociales o otro tipo de lógicas de dominación, como es el racismo, como es el clasismo, pero igual lo podemos ver con la nacionalidad, igual podemos verlo con diferentes cuestiones, ¿no? Eh, pensamos que instalar, chao, perdón que no te puedo atender, eh, que hay otras genealogías, y aquí estas genealogías son de experiencia, pero también en términos de teorizaciones, ¿no? Distintas a Europa y a los Estados Unidos, que es lo que más se consume, ¿no? Eso no quiere decir que todas las genealogías teóricas, conceptuales, digamos, de Europa y de Estados Unidos sean malas, ¿no? Ya ustedes vieron que nosotros retomamos a las compañeras del Black Feminist, ¿no? Y a las compañeras feministas del feminismo francés, ¿no? Materialista, sino que tenemos que darle importancia a lo que se está produciendo en este lugar del mundo y en otros lugares del sur global, para poner una categoría problemática, pero bueno, donde tenemos que legitimarlas también, ¿no? Otra cuestión importante para nosotras es esta crítica que le hemos tenido a esta lógica de los derechos, inclusive a la democracia, entendiendo que tanto los derechos humanos como la democracia también han sido colonial e imperiales, ¿no? Es lo que Brenny Mendoza viene a trabajar en un texto maravilloso que se los recomiendo, creo que lo tengo por aquí. Eh, Se llama Colonialidad de Género y Democracia, de Brenny Mendoza, que también es de colonial, estuvo también en el GLEFAS, donde ella muestra precisamente históricamente cómo se va instalando el discurso de los derechos humanos, pero también el discurso de la democracia, para asumirlo como una cuestión universal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la democracia? ¿Para quién es la democracia? ¿Quién definió la democracia? Y en términos económicos, ¿qué es lo que esto ha surtido, ¿no? Y en las guerras, por ejemplo, lo podemos ver perfectamente, ¿no? El lugar que está jugando Estados Unidos, Ucrania, Unión Europea, en nombre de la democracia, pues ya sabemos qué es lo que eso implica, ¿no? En fin. Pensamos también que esa dependencia en relación al norte, no solamente en las teorías, en los conceptos, sino también en las prácticas políticas, en la estética. Pensamos siempre que lo europeo es lo mejor, lo más lindo, lo más no sé qué, pues también es un cuestionamiento que tenemos, ¿no? Y con eso, entonces, cuando criticamos a la lógica del desarrollo, pues también criticamos el lugar de la cooperación internacional en esa relación norte-sur. Yo siempre he dicho, la cooperación internacional, tenemos que cambiar el discurso de esa relación. Obviamente no toda la cooperación es igual, pero lo que tenemos que hacer es una política de reparación hacia la cooperación internacional, porque hace tiempo que lo que la cooperación internacional viene a traer en términos de dinero, de proyectos, etcétera, pues fue lo que se robaron de este continente, ¿no? Y es una de las cosas que yo estoy insistiendo mucho en relación a cuál es el lugar de la cooperación internacional en nuestra propia subjetividad, en nuestro propio trabajo y cuál es el tipo de relación que vamos a establecer con ella, ¿no? Entendiendo además que la cooperación internacional también tiene una historia, ¿no? Que es también colonial, ¿no? Cuestionamos, como obviamente ya lo planteé, la dependencia del Estado Nacional y la lógica multicultural. Pensamos que la lógica multicultural del Estado Nacional, que en América Latina o en Abya Yala se desarrolla a partir de los 90, lo que hace es incluir, ¿no?, a los indígenas, a los negros, pero eso no ha cambiado lo que son los lugares sociales de estas poblaciones que cada vez más son víctimas del racismo, que cada vez más son víctimas del despojo. Sencillamente les encanta decir somos una sociedad multicultural para, decir, para poner imágenes como Benetton en los aeropuertos con una mujer tejiendo mochilas o ayú, ¿no? O un hombre negro pescador, porque eso se ve bonito ante la lógica multicultural. Y ese ha sido el gran problema del multiculturalismo, que al final viene siendo liberal, ¿no? Criticamos también la historiografía hegemónica, las propuestas liberales como la interseccionalidad, que está de moda, ahora todo el mundo quiere ser interseccional, pero la interseccionalidad, si bien puede mostrar el problema cuando
imbricamos, digamos, condiciones de que es una mujer, de que es una negra, de que es una empobrecida, muestra el problema, pero no tiene un proyecto de liberación, precisamente porque la interseccionalidad tiene una historia liberal, ¿no? Es decir, Kimberly Crenshaw cuando propuso este concepto, o como dice ella, una metáfora, pues estaba pensando en la ley, en el Estado, no estaba pensando en ninguna transformación social, ¿no? Y bueno, lo que ya les decía también sobre los límites de la política de identidad. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las propuestas que se desprenden de lo anterior? Solamente para recordarlo. Las propuestas del feminismo decolonial es, primero, una reinterpretación de la historia hegemónica, ¿no? Eso que ha implicado que es colonización, que para nosotros es saqueo, es genocidio, ha sido despojo, versus a esta lógica del descubrimiento, y que es lo que va a conformar el sistema mundo moderno colonial, ¿no? Esto ha implicado revisar el feminismo hegemónico, del cual muchas de nosotras veníamos, en sus teorías, en sus prácticas, en sus políticas euronocéntricas, pero también revisar la izquierda, ¿no? Porque también la izquierda latinoamericana y caribeña, pues ha sido profundamente hegemónica, que ni siquiera se ha hecho cargo de luchar contra el racismo. Ellos siguen, digo ellos porque son la mayoría de ellos, siguen pensando que lo que define una política de liberación, ¿no? Es el tema de la clase, una clase sin color, sin género, sin orientación sexual, etcétera, ¿no? Pensamos más en la matriz de opresión colonial, como el racismo, el sexismo, el clasismo, etcétera, más que la interseccionalidad, por lo que ya expliqué, ¿no? Y pensamos además que estas dominaciones, racismo, clasismo, todas surgieron al mismo tiempo y además son epistemes fundamentales de la modernidad colonialidad, distinto, por ejemplo, a algunos análisis que toman el racismo solamente como un fenómeno social, como una discriminación que hoy, que evidentemente la gente siente, ¿no? Con las prácticas individuales intersubjetivas, nosotros decimos el racismo es fundamental para entender la modernidad colonialidad, ¿no? Pensamos además, y es nuestra política, que el feminismo decolonial es al mismo tiempo pensamiento y práctica política, que tiene que ser comunitaria, que tiene que estar en movimiento, que tiene que ser colectiva, y que además es una práctica política autónoma y autogestionaria, como principios éticos y como prácticas políticas, ¿no? Pensamos además que el feminismo decolonial no tiene un sujeto único, ¿no? Como hace el feminismo hegemónico, que piensa que el sujeto de la política feminista son las mujeres, pero además hay una tendencia feminista como las TERF, que piensa que son las mujeres esenciales porque tienen vulvas, ¿no? Nosotras pensamos que el proyecto político del feminismo decolonial, como de cualquier proyecto de liberación, tiene que ser múltiples. Ahí deben haber mujeres, hombres, personas trans, niños, niñas, el perro, el gato, el periquito, lo que sea, ¿no? O sea, tiene que ser de sujetos múltiples que querramos conformar, digamos, un proyecto de liberación conjuntamente. Obviamente me van a decir, ay, es que los hombres son unos necios porque son muy machos. Sí, yo le puedo decir, pues sí, las feministas, la mayoría son unas racistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las feministas? ¿No? Como también en el movimiento negro hay muchísimos hombres sexistas, como también en el movimiento indígena también hay muchísimos hombres sexistas, ¿no? Es decir, eh, estamos atravesados y atravesadas por lógica de poder todo el mundo en este caso. Eh, y entonces, como ya yo le dije, como dice nuestra compañera Carmen Carillo, nos interesa descolonizarlo todo, no solamente al feminismo, ¿no? Y por eso las ontologías relacionales como el buen vivir y el vivir sabroso y otras ontologías para nosotras son súper importantes porque precisamente van cuestionando esta fragmentación de la vida y nosotros queremos apostarle a una vida en su conjunto, ¿no? Retomamos, como ya dije, visiones otras como la comunalidad, lo común, no individual, los modos de hacer colectivo, la palabra como una fuente de poder y de saber, el arte, etcétera, que son alta alternativa, ¿no? Alternativas al neoliberalismo, desde la autonomía, desde la autodeterminación, etcétera. No estamos en las esferas institucionales, ni en los estados, en las universidades, ni en los partidos políticos. Hacemos, como yo llamé, un cimarronaje intelectual en el sentido de recuperar nuestros conocimientos, pero también proponer otras categorías que estén fuera
de la lógica de la modernidad colonialidad, ¿no? Y por último, una cosa que para nosotros es muy importante es cómo hacemos propuestas de autoinvestigación, o sea, dejar de ser la materia prima de la gente blanca con privilegios de clase, de que quieren estudiar a la gente no privilegiada, sea por clase, por sexo, etcétera, y hacemos entonces metodologías decoloniales. Fue lo que yo llamé en el primer libro la antropología de la dominación y que en mi segundo libro yo llamo la antropología decolonial, es decir, en el sentido de que vamos a estudiar a las élites que nunca han sido estudiadas, pero además nuestras resistencias tienen que estar como un elemento central en nuestras propias investigaciones que le vamos a hacer nosotras mismas, las mismas comunidades, los mismos movimientos. Entonces, el feminismo decolonial es un proyecto de liberación para todos, todes, todis, los condenados del mundo, ¿no? Y que no se centra en la identidad, sino en proyectos colectivos de transformación social. Hasta aquí llega mi intervención y ahora les invito a que dialoguemos. Muchas gracias.